Hola, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él nos ayude y nos guíe para seguir adelante en su Espíritu Santo, en su amor, en su paz y en su verdad. Sabiendo que estamos en tiempos finales, estaba pensando en el Señor, viendo el tema, pidiéndole palabra. Pasaron varias, pero me recordé algo importante que Él me había dado delante y lo acogí para hacerlo ahora, porque todo lo que procede de Dios es para nuestro bien y para nuestra salvación, mis hermanos. El tema es como una pregunta: ¿es más importante lo interior, lo espiritual solamente, que lo exterior? ¿Qué es más importante? O sea, ¿solamente importa el espíritu o lo interior? Pues encontré un versículo para explicarlo en el Señor, porque nosotros vamos creciendo, mis hermanos, con el tiempo vamos comprendiendo más cosas, el Señor nos da que todo lo que hemos pasado obre para bien, para poder enseñar a otros hermanos que comienzan, que el Señor recién los bautiza, son muy espirituales, y todos debemos ser espirituales siempre, mis hermanos. Pero por lo general, cuando uno comienza, mis hermanos, el Señor recién te cambia y te llena con su Espíritu Santo. A veces son cosas sorprendentes que tú te das cuenta de golpe, como me sucedió, pero a veces Él va trabajando por medio de la palabra, por medio de ir escuchando predicaciones. Tú no te vas dando cuenta cómo vas comiendo de Cristo. Es lento, es un proceso lento ese proceso, pero cuando tú tomas la buena palabra, tu alma está comiendo de un buen espíritu. No tomas cualquier predicación, cualquier cosa de prosperidad, de bendición, de tu milagro. Te están haciendo un corazón que solo venga Dios a querer comer lo que tú quieres. O sea, ven y pacta con Dios y tú vas a pactar pidiendo prosperidad para tu empresa, para que se te solucionen tus problemas económicos. Entonces, tus necesidades humanas no tienen que ver con el reino de los cielos. Entonces ya es un evangelio de mentira, falso. No es el evangelio de Cristo. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener el entendimiento en lo que nos alimentamos de Él. No esperemos que siempre el cambio sea porque un arrepentimiento sólido y una necesidad que el Señor venga a hacer algo grande es porque uno está muy mal. Muy terriblemente mal, mis hermanos. Y a lo mejor Él se digna a hacer un cambio de una manera extrema, donde ocurren grandes cosas, donde tú ves la visión, lo ves ahí realmente, lo ves a Él, ves esa luz brillantísima que es Él, y lo entiendes, lo comprendes, ves su forma, pero es tan brillante que hasta cuesta muchísimo distinguirlo, mis hermanos. Porque yo no me gusta decir claro eso siempre cuando he explicado mi testimonio, pero en realidad pues la visión que Él me dio al final fue verlo, fue ver su gloria y sentirla, pero fue una visión vivida, mis hermanos. Y no siempre va a ser así. A lo mejor si Él no hace eso, yo prácticamente hubiera muerto, mis hermanos. Prácticamente hubiera estado perdido, prácticamente a lo mejor hubiera ido a Dios por un tiempo, hubiera estado saliendo y andado de adentro para afuera. Entonces Él sabía la necesidad de mi debilidad y de estar al borde del extremo de la muerte del infierno, o sea, sin ganas de vivir, donde yo iba a estar dispuesto a cualquier espíritu que me dijera, pues mátate, a hacerle caso, por mi voluntad, o sea, yo iba a hacerle caso, y Dios no iba a detener eso.
O sea, Él me ama y todo, me quería y me quiere salvar, pero a lo mejor si Él no hace ese cambio así en mí, pues yo prácticamente hubiera muerto, mis hermanos. Ahora lo comprendo en Él, que no todo siempre va a ser como Él lo hizo conmigo, pero claro, me limpió, o sea, no fue nada mío, mis hermanos. Porque muchas veces cuando tu proceso es lento, tú vas comiendo de la palabra por medio de leer la Biblia, oración, te da pidiendo entendimiento, tú estás comiendo Cristo, te lo estás comiendo y estás haciendo eso que dice ahí la Escritura. Y tú no te vas dando cuenta, pero Él te dice eh, que los fornicarios, los hechiceros serán echados fuera y tú eres drogadicto y todo eso y le haces caso a esa palabra, tú la comiste en tu espíritu. Porque tú, por ejemplo, dejas, si fumabas ya no fumas, si tomabas ya no tomas, y tu alma está haciendo un esfuerzo, y como tu alma es libre y Cristo la fortalece, o sea, el diablo va a querer debilitarte, pero él cuando ve que tú tienes ganas, él por la misma palabra, él sabe que tú le estás buscando y él te va fortaleciendo. Entonces tú tienes la fuerza, si tú quieres, y él echa fuera el mal espíritu, y tú puedes dejar de fumar, dejar de tomar, si tú te lo decides en tu corazón y se lo clamas a Dios. Entonces ahí no te das cuenta de ese cambio, pero comiste de Cristo y estás cambiando. Él es un alimento para el espíritu. Y santificaos en la verdad, y mi palabra es la verdad. Entonces quiere decir que al leer la Escritura, al orar, al tener entendimiento, al pasar tiempo con Dios, tú te vas a ir santificando, tú te vas a ir cambiando. Y conforme el Señor quiera, algunos van a recibir un cambio extremo. Pues un cambio extremo viene cuando tú estás al borde de la muerte, mis hermanos. Prácticamente es como que Él te salva de golpe, te estira la mano de cuando ya te tiene el diablo destruido. Y es necesario, no hay otra forma de salvarte. Mira el amor que Él tiene, el amor que Él tiene, mis hermanos. Pero no siempre quieran ese cambio así de golpe. No se preocupen, no se sientan menores o mayores el que recibió un cambio de golpe. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo recibí un cambio de golpe increíble, extremo, cambió mi vida de un día para otro, me limpió, apartó de mí todos los espíritus, drogadicción, salir de diversión, del mundo, de baile, de música, todo se fue de golpe. Fue una limpieza tremenda, extremadamente tremenda. Cualquiera que ve el testimonio dice, no, él es alguien grande. Pero no es grande, mis hermanos. Todo lo que yo recibí, lo recibí del Señor. No hice ningún esfuerzo extremo para ese cambio. Solo yo estaba en un estado increíblemente mal. O sea, quiere decir que yo estaba más derrotado que el que no ha recibido ese cambio más extremo. O sea, si es por mí, el Señor me dio cosas grandes en el cambio, pero se notó extremo, se notó muchísimo que solo fue Él y no yo, nada de yo. Entonces, en comparación o poniendo almas o espíritus en la balanza, pues yo sería alguien que no pesa nada, mis hermanos, que otro pesa mucho más que yo, o sea, adquiriendo que el peso es valor para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo no me esforcé en buscar a Dios. O sea, claro, tenía una necesidad muy grande. Siempre en mi corazón guardaba que había un Dios. Y aun cuando estaba mal, respetaba mucho todas esas cosas. Pero en soberbia no quería escucharlas, nada, muy arrebatado. Pero mis hermanos, la verdad, pues no hay nada de gloria en eso. Todo es la gloria de Dios. Y aun cuando cambiamos de a poco, es la gloria de Dios. Pero eso quiere decir que si Él no viene a ti en algo extremo y te hace un cambio extremo renovando tu corazón y tu alma, quiere decir que tu alma está en un mejor estado, mis hermanos. Que no es, que va a ser más glorificado porque tú no has visto para cambiar, para ir cambiando, ir creyendo. Tu fe es sin ver algo grande. Y crees. Y eso a Dios se le agrada mucho, porque es la obra de fe.
una fe muy grande, y el que no tiene fe no agrada a Dios, y el que la tiene, por lo que demuestra, creyendo a Dios, sin ver algo grande, sigue leyendo su palabra, sigue buscándole, solo por escuchar testimonios, palabra, la misma cosa, la misma escritura que lee él, ora a Dios, y Dios te va dando espíritu y gracia, mis hermanos. Entonces quiere decir que tú, en realidad, en comparación de almas en un estado sin conocer a Dios, pues son mayor que yo. O sea, eran almas que pesan más en la balanza, porque aún tienen más vida, más fuerza para seguir aún, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo, pues aún tienen mucha fuerza. Y por eso muchos no quieren ir a Dios, porque creen que tienen mucha fuerza, aunque están muertos sin Dios. Aún quieren andar en el mundo, aún, aún tienen ganas de seguir viviendo en el mundo. Pero el diablo es tan grande que hay un nivel y un extremo que las almas más sensibles, más delicadas, más amadoras de la justicia, pues más luego se desesperan, más luego se estresan en un mundo así, y más luego Satanás los quiere llevar a la muerte y a la depresión. Entonces, mis hermanos, no es de ofender o engrandecer a otros. Al final toda la gloria es de Dios. Pero no se desesperen diciendo que no han conocido a Dios, o que Dios no está obrando en ustedes, o que no son hijos de Dios porque no han recibido un cambio extremo. Pero al estar comiendo de la buena palabra, del buen Espíritu Santo, oración, ayuno, buscándole a Dios, tú no te vas dando cuenta cómo estás comiendo de Cristo. Y si tú haces caso a esta palabra, Él te está santificando con la palabra de su verdad. Y tú empiezas a hacer lo que estás leyendo y a entenderlo con el Espíritu Santo. Y le haces caso a la palabra. Él te está cambiando. Él está obrando. Porque tú le haces caso a la palabra y te funciona. Tú quieres dejar las cosas y no es como antes cuando estabas en el mundo y estabas un tiempo y luego querías volver. Y te funciona y tienes fuerza para hacerlo ahora. Es porque Dios está contigo. Él está obrando en el Espíritu Santo. En el Espíritu. Entonces uno no lo ve, se puede enaltecer uno, por eso el Señor a veces nos trae pruebas difíciles, porque llevamos mucho tiempo con el Señor, no lo hemos visto, y luego todo lo bueno que hay en nuestro interior, por causa de leer las Escrituras, hacerle caso, orar, quiere entrar un espíritu de altivez, como nuestras obras. Pero el Señor después nos achica, nos hace humilde, nos manda pruebas, dificultades, a nivel de llanto, a nivel de que decimos, pero Señor, no sé qué hacer, una dificultad tan grande que no tiene salida, y le dice, no sé qué hacer, solo confío en usted, para que uno reconozca, para que vean cómo Él trabaja en nuestra alma, para que reconozcamos que Él es el que hace las cosas y que nosotros no podemos nada sin Él. Porque en verdad, mis hermanos, cuando ocurren cambios pues silenciosos en el espíritu, por ir leyendo las escrituras, buscando el rostro de Dios, tú vas comiendo de Cristo, vas haciendo las escrituras, estás comiéndote a Cristo y Él cambia para bien, para santificación nuestro cuerpo. Entonces, es bueno. Entonces eso es para que no se desesperen, mis hermanos, en que yo no vi esta visión, yo no vi esto otro. No crean a todos los que dicen que han visto cosas o que se les ha presentado el Señor. Porque a lo mejor es un mercado, a lo mejor es un negocio, a lo mejor es para llegar a sus ofrendas, a lo mejor es para llegar a más seguidores de toda esa gente. Muchos no van a dar, pero hay otros que sí, hay otros que sí. Y entre más les va a llegar. Entonces tengan cuidado, mis hermanos, en creer a cualquier que aparece en cualquier parte y seguirlo. La cosa es seguir a Cristo, buscar su rostro, no andar siguiendo a hombres, mis hermanos. Porque si yo leo la Biblia, oro al Señor y le pido entendimiento, yo mismo voy adquiriendo una relación con Dios. Aunque esto sea escritura, tinta y papel muerto, pero esto representa y es una traducción del espíritu al verbo humano, a la letra que nosotros podemos leer y entender.
Y si nosotros lo leemos con Dios, oramos por entendimiento, el Señor por medio del Espíritu nos pone el entendimiento real de estas cosas. Y eso es tener una relación con Dios. Leyendo las Escrituras vamos entendiendo lo que a Él le agrada, cómo Él es un Dios celoso. Todo va a ser útil, mis hermanos. Con esto podemos conocer su Espíritu, porque Él es Espíritu. Y Él tiene una forma, una esencia, una forma de ser. Él es hermoso, también se aira, también se enoja. Luego a veces que se enoja, ve nuestra pequeñez y tiene misericordia, mis hermanos. Porque es Dios y es vivo. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender todas esas cosas. Perdón, parece mucha palabrería, pero el Señor por algo lo da, porque alguien lo debe necesitar. Uno o muchos o a todos nos va a ser útiles, pues Dios sabe por qué son las cosas, mis hermanos. Dios sabe por qué son las cosas. Y bueno, pedirle al Espíritu Santo que me mantenga en el tema también, porque se me puede olvidar. En mi carne, pero en el Espíritu de Dios, pues Él me recuerda. Se lo digo porque en realidad pues como que se me había ido. Pero el tema es una pregunta. Gracias, Señor, se me había ido completamente, no les miento, mis hermanos. Quería como entre lo que les hablaba recordarlo, pero no me lo recordé. Entonces seguí hablando así sin recordármelo, pensando en que Dios me iba a poner el tema así en la lengua, o en la boca, del espíritu a la boca, porque en realidad no me lo pude recordar haciendo el esfuerzo mental, físico, o sea, de lo que uno tiene en su pensamiento. Mire, a pesar de que hablé mucho como para olvidarlo, pues ya no, porque ahora me lo recordó el Señor. El tema es una pregunta, y la pregunta es, ¿importa solamente más el espíritu? ¿Es solamente importante más el interior y que el exterior? ¿Es más importante lo espiritual solamente que lo físico? Pues vamos a leer la escritura, que es inspirada por Dios. En Primera de Tesalonicenses 5, 23. Bueno, hay más, pero en realidad vamos a hacer como me lo dio el Señor pues uno se pone a leer, le encanta leer la escritura, porque hay mucho entendimiento y maravillas en ella cuando lo leemos con entendimiento y en el Espíritu Santo, y sirve para muchos ejemplos diferentes, una misma escritura. Bueno, dice, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Iba a buscar hartos versículos más porque tienen hartas cosas que ver aquí. Pues hay versículos para los entendidos o los que entienden de la palabra o se la han memorizado por último. Pues saben que en otras partes exhorta o está escrito que somos templo de Dios. Y en otras partes también exhorta que en el templo de Dios no podían haber ídolos. Y porque habían ídolos, Dios los destruyó y se apartó de ellos. O sea, se apartó de ese templo. Así también Él se puede apartar de nosotros. Entonces aquí podemos ver que todo importa en el Señor. Pero el primer cambio ocurre en nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que tener la necesidad o el querer, como el hacer, pero primero es el querer en nuestro corazón, recibir a Dios, buscarle y demostrarlo con obras, mis hermanos, físicas, para que vean que tiene mucho que ver lo físico también. Obras físicas, orándole al Señor, leyendo las Escrituras, si Dios te da, ayunando también, conforme la capacidad de cada quien.
pero la cosa es el buscarle, es las ganas de buscarle al Señor. Y sin darte cuenta, tú no vas a experimentar grandes cosas a lo mejor en el principio, pero esta misma escritura, por medio de la oración y la palabra, te va a ir ayudando, cambiando tu ser, haciendo las cosas que a Él le agradan. O sea, si hacías cosas mal antes, que no le agradaban a Dios, ahora vas a estar haciendo cosas que le agradan a Dios. Entonces te vas dando cuenta que Cristo, tú sin saber, sin tener el entendimiento todavía, pues estás comenzando, pero por eso lo estoy exhortando, para que entiendas y lo hagas con más ganas todavía, porque ahora vas a saber de quién estás comiendo. Espiritualmente estás comiéndote a Cristo, que es lo que hay que hacer. Ese es el pan que descendió del cielo, el verbo, la palabra, que aparte lo que complementa ese pan es esta escritura. Porque cuando comenzamos no somos muy espirituales, al contrario, somos muy carnales. Y como espirituales somos muy como bebés que necesitan mucha ayuda, mucha guía, mucha leche espiritual y todo. Entonces necesitamos algo para la carne primero. O sea, no vamos a entender la palabra del Espíritu, pues estamos muy muertos aún en el Espíritu, somos muy débiles en el Espíritu, necesitamos algo físico y aquí está la letra. Lo que nosotros sí podemos leer y pedirle Espíritu al Señor para entender. Y con esto vamos a ir, de lo que entendemos ahora, vamos a ir absorbiendo, cambiando el Espíritu y empezando a ser más espirituales. Y entre más buscamos de Dios, más espirituales. Al fin, mis hermanos, en ese proceso vamos a terminar que esto va a ser un apoyo, porque todo el mundo, los físicos, o sea, no hablo de científicos, sino que hablo los físicos de cuerpo, pues van a saber entender la letra. Y en Dios lo más que respeta aún el mundo, pues en la letra o la escritura de la Biblia. Entonces, después va a ser solo un apoyo la Biblia, la escritura. Para nosotros va a ser un apoyo porque todo lo vamos a recibir de Dios por medio del Espíritu Santo. Y va a ser lo mismo que está aquí. Y con la misma Biblia, por eso les digo va a ser un apoyo, porque el Señor nos va a dar la palabra, vamos a tener todo el entendimiento de lo que Él nos va a hacer exhortar, pero vamos a tener que buscarlo aquí, para dar prueba y fidelidad a la palabra y el Espíritu que nos está dando la palabra. Porque puede ser un espíritu engañoso, mis hermanos. Todos sabemos hoy en día que hay muchos espíritus engañosos, o si no, no habrían tanta mentira de evangelios de prosperidad y tanta falsedad y engaño. Entonces, a ellos les dio la palabra, pero fue un espíritu de mentira. Y se dan cuenta porque cuando los ponemos a la luz de las Escrituras, no concuerdan, se contradicen, y no son espirituales ni del reino de los cielos, lo que ellos hablan. Pero si el Espíritu Santo es el que nos dio la palabra, el entendimiento y la exhortación de un tema, de algo a predicar, o aún lo que estemos predicando en la calle o a una persona, siempre va a haber aquí en la Escritura un respaldo de lo mismo. Sea directamente el entendimiento escrito, directo y claro de lo mismo que nos dio el Señor, o sea en un tema que en parábolas tenga el mismo significado físico o a veces solamente espiritual, pero aquí tiene que estar. Tiene que estar, mis hermanos. Porque esto parece solo un libro y solo letra. Pero hay increíble enseñanza y sabiduría en ella. Muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas. Muchas cosas. Y aún cuando tú ya, los que se lo aprenden de memoria piensan que la han entendido, o sea que la han aprendido de memoria y con eso ya, aún no la han entendido, mis hermanos. Porque eso mismo que tú en el Espíritu te enseñó una cosa, tú lo vuelves y el Señor te vuelve a dar otro entendimiento muy bueno, muy claro y muy útil de ese mismo lugar. En serio. Porque la letra es muerta y sigue lo mismo y se puede repetir lo mismo. Pero en el Espíritu puedes tener mucho entendimiento y es vivo y se mueve. Se mueve, o sea, ese mismo conocimiento que tienes ahí, ese mismo ejemplo, por ejemplo, del crecimiento, de la verdad y de la justicia,
de la santidad, pues ese mismo crecimiento te puede decir del crecimiento, pero también te dice crecer en pecado o crecer en el error, y ocupa el mismo ejemplo. Y el Señor te manda la misma palabra, pero para entender para un lado y el otro para el otro lado. Y es lo mismo. Pero uno es para muerte y otro es para vida. Entonces ahí te puedes dar cuenta que aunque te sepas la Biblia de memoria memorizada, no te va a ser útil sin el Espíritu Santo de Dios. Porque esto aquí es físico, todo eso, pero el entendimiento y el Espíritu Santo de esta letra, o sea, en un templo vivo que somos nosotros cuando pedimos ese entendimiento a Dios, pues es vivo y Él se mueve y es vivo y tiene un entendimiento infinito, una sabiduría eterna e infinita. Y eso no lo puedes plasmar tú aquí, no cabe en un libro. Pero Él tiene tanta sabiduría que en todas estas palabras, en toda esta letra, Él te puede explicar muchas cosas. Toda su sabiduría te la puede, pero claro, nosotros no tenemos la capacidad de ese entendimiento que caiga físicamente en este cuerpo ahora, todo el entendimiento de Él. Pero Él tiene tanto poder, tanta gracia, tanta sabiduría que hizo esta escritura con la capacidad de que tenga la capacidad la escritura en el espíritu y en el entendimiento de ser utilizada por Él y poder explicar a un mortal con cuerpo como nosotros cualquier situación o cosa o conocimiento que necesitemos, o que Él nos dé un conocimiento o un entendimiento que necesite otro y nosotros tenemos que exhortarle. Él lo puede decir a nosotros por el Espíritu y por medio de la Escritura, porque Él es tan sabio que hizo la Escritura, es como un resumen tan perfecto que Él puede explicar todo su conocimiento por medio de la Escritura. Claro que aquí, pues, si tú lo lees como la tinta y papel y como memorizarlo, no vas a tener mucho. No vas a tener mucho. En serio. Entonces, con lo que leímos, podemos ver que el Señor nos pide santificarnos todos, mis hermanos. Y como lo que estábamos exhortando acerca del templo, pues somos templo de Dios. Y el templo de Dios es santo. Santo. Limpio. Cuando estamos comenzando, pues estamos comenzando. Y lo primero que santifica el Señor es nuestro espíritu, nuestra alma. Pero luego esa alma, para las mujeres, hombres, usan arete, usan esto, cosas del cuerpo, se ponen muy desnudos para ropas sin manga, para mostrar su cuerpo, las mujeres para mostrar su cuerpo, sus senos, su figura, y se empiezan a incomodar. En ese primer amor se dan cuenta que no es agradable a Dios ni al Espíritu Santo. Y se dan cuenta que los hombres la están deseando y están seduciendo, y están cayendo en deseos por su forma. Y empiezan a darse cuenta que no es bueno eso, porque están comiendo de Dios, se están dando cuenta que están haciendo adulterar a otros en su corazón, se están dando cuenta de que están siendo partícipes de pecado. Entonces, como son de Dios, reaccionan y empieza a cambiar también lo de afuera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y como en el templo de Dios no pueden haber ídolos, pues imagínense cuando ya están tatuados y todo. Antes de conocer a Dios, si lo hicieron, pues lo hicieron. Y Dios tiene el poder de hasta borrar. Solo hay que tener la fe y la capacidad en Dios, pero eso se logra ir comiendo de Él. Conforme nosotros vamos comiendo de Él, leyendo las escrituras, orándole a Dios por entendimiento, porque lo queremos conocer, y haciendo las escrituras, Él va a ver las ganas de nosotros del cambio, y sin darnos cuenta vamos a ir absorbiendo de Él. Y cada vez que comamos más y avancemos más en ese camino, te digo que llega un nivel que si tú tienes un tatuaje muy horrible y ahí está el demonio, todavía Él te va a ir santificando. Y eso se va a llegar a borrar, en serio. Solo tienes que creerlo,
pero esa fe y ese creer se logra con ser constantes, no cansar de buscarle en espíritu y en verdad, en oración, en ayuno, en leer las escrituras, con entendimiento en Él, buscándole. Y Él va a ir poniendo la gracia, mis hermanos. Entonces no solo es fiarse de que el espíritu, lo espiritual, y dejar fuera lo exterior o lo físico, mis hermanos. Porque todo tiene que ver en Dios. Porque si tú eres limpio por dentro, por fuera también. Y eso lo dice en otra parte cuando te dice lo del vaso. Limpia primero lo de adentro del vaso para que lo de afuera también sea limpio. ¿Se dan cuenta? Porque si yo limpio primero lo de adentro, luego lavo lo de afuera y el vaso ya es limpio. Pero si yo no limpio lo de adentro y lavo lo de afuera y lo dejo porque por fuera ya se ve limpio, el vaso sigue siendo sucio. Entonces se complementa, es un complemento. Primero el interior, pero el exterior también importa. También hay que cuidarse para Dios, también hay que limpiarse para Dios. Hay que tener entendimiento en Dios y su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, no son cosas solo muertas, mis hermanos. El Señor en todo tiene una sabiduría tremenda, tremenda y poderosa, mis hermanos. Entonces debemos ver que todo tiene una gracia y un entendimiento. Por ejemplo, el Señor es desposado con su iglesia. ¿Se dan cuenta? Él es como su esposa, es como su esposa. Entonces, él también tiene que ver a su esposa, aún en lo físico, que le agrade a él, que le agrade a él, que se vista aún como su templo y como su esposa, donde él mora con su Espíritu Santo en nosotros, nos llena de su Espíritu Santo. Entonces Él viene a nosotros, se allega a nosotros por medio de su Espíritu Santo y comparte su poder, su gloria, y nos sentimos hermosamente. Es nuestra intimidad con Dios, nuestra intimidad con Él, como su iglesia, y es preciosísimo, mis hermanos. Pero si nosotros, o sea, es como cuando tú recién estás casado o algo así, y hay cosas que no te pueden gustar de tu esposa, pero te das cuenta que te ama y todo. Entonces le vas diciendo y ella va cambiándolo, porque te ama. Entonces te das cuenta que al final tu esposa, porque te ama, es como tú quieres que sea. Así también nuestro Señor con su iglesia. Por eso cuando empezamos podemos vernos ser de muchas formas, pero ya si llevamos mucho tiempo y seguimos igual, hay problemas. Hay problemas porque aún hay necesidad de leche cuando ya deberíamos ser grandes. O sea, falta interés y falta amor por nuestro esposo y nuestro marido. Y no nos importa afectarle entonces porque no queremos cambiar aún. Y si le amáramos de verdad y le buscáramos de verdad, nos esforzaríamos mucho. Entonces todo eso tiene que ver mucho, mis hermanos. Igualmente en un matrimonio físico, mis hermanos, es que hay muchas cosas importantes en la escritura que uno cuando comienza no le toma el peso, porque cuando tú comienzas solo son cosas muy espirituales para ti, todo espiritual, y que quieres todo grande en Dios, pero no te das cuenta que hay una iglesia, hay personas que el Señor lo ha llamado estando casados, hay otros que lo ha llamado estando casados y con casados y recasados y que después han conocido al Señor. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que pedirle mucha guianza y sabiduría al Espíritu Santo para poder guiar a todos ellos y poder decirles lo que hagan, porque por medio de la fe algunos que juegan con la iglesia arman cosas terribles, mis hermanos. En vez de limpiar y santificar a esa gente, los ensucian más y los mandan más al infierno. Y esto no es un juego, mis hermanos. Por ejemplo, así como el Señor nos pide santificarnos por dentro y por fuera, para los que tienen matrimonio, mis hermanos,
también es muy importante. El Señor dice en su palabra que ya no serán dos, serán una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, o sea que ya no puedan separarse ni nada, que la mujer y el hombre cumplan con el otro el deber conyugal, o sea, no habla de una opción, habla de un deber. Y en el Antiguo Testamento habla de votos, que la mujer cuando rompía sus votos, pues era merecedora de castigo, de muerte. Rompía los votos con su Dios, o sea, no decía que rompía los votos solo con su marido, sino con su Dios, porque lo hacía delante de Dios cuando hacía el matrimonio. Entonces ahí habla de algo muy serio, que en mi ignorancia en el principio pues no me preocupaba tanto de esas cosas, pero ahora sí es muy necesario hablarlas para todos los que sí tienen matrimonio y son casados. Pues cuando no importa, Dios nos llena y sacia mucho más grande nuestro corazón, o sea, con cosas mucho más grandes, con su presencia, un sentir mucho mejor, mis hermanos, se los digo, pues sé todas esas cosas en el Señor, en serio, pues la presencia de Dios es muchísimo mejor que todo lo físico, mis hermanos, en serio. Pero la cosa está el que ya tiene matrimonio. Y pues el que no lo tiene, gócese con Dios. Es mucho mejor, se lo digo, en serio. Pero el que ya tiene matrimonio, mujer y hombre, pues no deben separarse. Y es un deber que tienen que estar juntos. Porque en el momento que dejan de estar juntos, porque llegan muy cansados, porque el Satanás en el mundo, el sistema de este mundo, no te deja tiempo para tu familia, para nada, y destruye los corazones y los enferma, hace que se metan espíritus de enfermedad, no tienen tiempo de buscar a Dios, no tienen tiempo de responder a lo que Dios les manda. Y sí es necesario para un matrimonio que esté junto. Si son matrimonios en el Señor, siempre tienen que estar juntos. O sea, me refiero a el deber conyugal, como le dice la Escritura. Tienen que estar juntos porque son uno, son una carne. Y en el momento que se separan, van a tener problemas. El enemigo los va a atacar. A uno o al otro va a entrar a ambos lados. Y va a quedar la destrucción, la separación, aunque no se divorcien, mis hermanos, van a andar siempre en pleitos, siempre en problemas, siempre en desacuerdos. ¿Por qué? Porque no están actuando como un cuerpo, como lo que Dios juntó. No están unidos en una sola carne, menos en un espíritu, mis hermanos. Eso es para que vean que las dos cosas tienen mucho que ver, carne y espíritu. Tienen que actuar juntamente, tienen que santificarse juntamente, no solo el matrimonio, me refiero aún a nosotros individualmente, carne y espíritu, todo junto para Dios, todo junto santificarse para Dios, porque no podemos ser limpios si decimos que si en nuestra carne demostramos ser muy limpios, muy santos, muy correctos, tratamos de fingir hablar correcto, mientras por dentro estamos podridos, no sirve. Y si por dentro nos fingimos muy santo, muy limpio y todo, pero por fuera nos vestimos terrible y somos horribles y nos tatuamos y usamos cosas como ídolos, porque todo lo de afuera, pues, si nos ponemos cosas extras en nuestro templo y extremas para llamar la atención y creernos algo, también no estamos bien. No estamos bien. Las cosas son conjuntas, mis hermanos. Y como les decía, es muy importante en los matrimonios que no se separen. Incluso dice, a no ser por mutuo acuerdo. Imagínense, por mutuo acuerdo y se dediquen un tiempo, habla de tiempos pequeños, o lo que dediquen ambos por acuerdo a la oración y al ayuno. Y luego dice, vuélvanse a juntar. Porque para no dar espacio a Satanás o al diablo. Porque yo ya entiendo cómo funciona eso. Para mí, pues,
Antes se lo diría, pues, no, la carne te hace más carnal y todo eso. Pero no, mis hermanos, Dios es muy sabio en lo que dice. Él comprende, más ahora con Cristo, comprende espiritual y carnal. Aflicción, la capacidad de cada quien, y, y es una sabiduría muy grande lo que dice la Escritura, que no se niegue el uno al otro, que cumplan un deber, es un deber, que no se separen, y es muy necesario, si no siempre va a estar el enemigo atacando. Hasta lo más grande, mis hermanos, va a estar atacando hasta el nivel de separarlos completamente, y la idea de él es que matarlos, que se recasen, que pequen extremo, y que sigan pecando, y que si se recasan, ojalá que también haya peleen y se acostumbren a andar fornicando y adulterando su carne, porque ya ese cuerpo lo separaron, se destruyó, el diablo lo destruyó, lo que era una carne lo destruyó, y luego fue y la mezcló con otra carne allá, y luego de esa carne se remezcló con otra carne acá, y se hizo una muerte muy terrible. Y aunque estén vivos, se están yendo muertos al mismo infierno, su alma. Entonces, mis hermanos, es un deber, porque importa mucho, importa tanto lo de adentro como lo de afuera. Lo espiritual, como en un matrimonio, lo físico, y aún, no solo en un matrimonio, aún individualmente, importa lo parte física como la parte espiritual o el alma. Todo trabaja conjunto, mis hermanos, en esta tierra. Porque yo no puedo decir que soy de Dios o el más espiritual si no hago obras físicas, si no ayudo físicamente. El Señor, por las obras que haga físicas para los vivos de este mundo, para el mundo, por esas obras Él viene a pagar a cada quien conforme a sus obras. O sea, si yo visité enfermos físicamente, fue porque espiritualmente Dios me convenció a hacerlo. Entonces trabajó juntamente lo uno con lo otro. Así también la fe sin obras es muerta. ¿Se dan cuenta? Pero las obras muestran la fe. Porque por la obra que yo hice, nadie me va a poder decir que no tuve fe porque lo hice. Creí, fui, obedecí, obedecí a la Escritura, porque sé que es inspirada por Dios y eso es fe. Entonces se dan cuenta que es un complemento muy importante, y con cosas, todo lo que he pasado, mis hermanos, me ayuda mucho a comprender a muchos, que a lo mejor antes podía dar palabra en sabiduría de Dios, pero podía poner carga muy pesada a los que no comprendían. En serio, el caminar con Dios nos ayuda, y los años caminando con Dios no pasan en vano. No pasan en vano, mis hermanos. Las pruebas, las dificultades y todo no pasa en vano. Cada vez Dios te va haciendo comprender y ser más misericordioso. Claro, cada quien tiene su forma en Dios, sus actitudes en Dios, y hay momentos de ira para bien, para reprensión, pero en nuestro corazón, los hijos de Dios, pues al final todo lo queremos por el bien de los demás, por amar a los demás. No nos vamos a enojar por una pérdida de tiempo, desperdicio de tiempo, y en ese segundo que uno, si se llegara a enojar por eso, lo reconoce, pide perdón al Señor, y se da cuenta rápido que pues ahí está entrando el enemigo, y que necesita una oración, necesita buscar la presencia de Dios muy rápido, porque solo Dios nos da la fuerza, mis hermanos. Entonces, en todo mi vivir he comprendido esas cosas, mis hermanos. Porque, como les decía, lo del matrimonio, así lo espiritual como lo físico, tiene importancia. Tienen que estar unidos en el espíritu, sirviéndole a Dios, así también como en lo físico, para ser una sola carne, como Dios lo quiere, mis hermanos, pues así lo quiere Él. Entonces, no cumplir
esos deberes, porque Él los tiene como deberes en la Escritura, es no querer cumplir la voluntad de Dios, mis hermanos. Y no querer ser una carne también es no querer cumplir la voluntad de Dios, es salirse de la Escritura. Porque hoy en día tenemos mucho evangélico que prefiere escuchar, no sé, cualquier predicación que te diga el Señor te va a prosperar, el Señor va a pelear tus batallas. Si tienes a alguien que te lastimó y la gente piensa en gente que le ha hablado cosa hiriente a lo mejor y así, en vez de querer perdonar y orar por esa persona, ellos aún guardan el rencor y dicen, todo ese que te hirió, el Señor Jehová, el de los ejércitos, va a pelear tus batallas y Él va a caer. Tus enemigos van a caer, engendrando espíritu de odio en las personas. Y no es el Evangelio, mis hermanos. Y muchos prefieren escuchar esas predicaciones, o el Señor te va a prosperar, el Señor te va a prosperar, donde tú estés ahora el Señor te va a prosperar. Prefieren escuchar esas predicaciones que no le alimentan la sabiduría, en vez de escuchar la verdad. En vez de escuchar, por ejemplo, mujeres o hombres, por ejemplo, la mujer se enoja con su marido. Y empieza a leer la Escritura y dice, es un deber que estés con él. Es el deber conyugal. No tienen que separarse, si no el enemigo los va a destruir. Y ella no quiere estar con él. Y no cumple eso. Y empieza a buscar la excusa y lo espiritual. Y se va a lo espiritual, mis hermanos. Que el espíritu importa, que eso contamina. Y el diablo empieza a destruirlos. A destruir el matrimonio. Siempre en mal, en pleito. O el esposo lo mismo. Y así empieza, puede suceder de un día para otro que meta a otra persona, a una tercera persona donde son dos, una sola carne de dos, y de repente que aparece otra persona y eso ya se llama un adulterio. O sea, puede pasar rápido o puede pasar en 2 años, 3 años, en lo que sea, pero él está trabajando allí. Entonces prefieren tomar predicaciones de prosperar, de las batallas, de rencor hacia los demás, de que si alguien te hizo algo, alguien físico, una persona te hizo algo, te están predicando que Dios los va a derrotar, que los va a humillar, y tu corazón adquiere como una fuerza en eso y dice, sí, el Señor está conmigo. Pero es un odio, mis hermanos, y no debemos trabajar en eso nosotros, caer en esas mentiras. Ocupan la Escritura, ocupan los versículos, ocupan la verdad, porque Dios sí va a arrastrar a nuestros enemigos, los va a derrotar, pero nuestros enemigos hoy en día son huestes espirituales, fortalezas de maldad. No esa persona que me lastimó. Yo debo orar por ella, y debo predicarle, y debo exhortarle, y debo buscar siempre la forma de darle la oportunidad de que se salve. Solo Dios te puede decir cuando ya esa persona no vas a poder, ya no hay esperanza, pero decidirlo uno por uno mismo, estar adquiriendo odio hacia alguien físico de la nada, pensando que Dios lo va a destruir porque te hizo algo, te debe dinero, es algo necio, fuera del Evangelio, fuera de Cristo, mis hermanos, en serio. Pues eso prefieren escuchar muchas mujeres, muchas otras predicaciones que no les aportan sabiduría ni victoria sobre el diablo, mientras sus matrimonios se están destruyendo, hombre y mujer, porque se enojaron, porque ya no quieren estar juntos y no quieren obedecer a Cristo, a la palabra, a la Escritura y al Espíritu Santo, porque ellos tienen que estar juntos, porque si no están juntos van a ser derrotados, van a ser divididos, y el uno o el otro va a pecar, pero por el uno va a ser destruido todo, porque eran una sola carne. Y ustedes saben que un cuerpo o una carne, si se le contamina un poquito, empieza a pudrirse toda. Y al final toda cae en pecado. Toda va a caer en adulterio. O la una o la otra. Ese es el problema. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, pero mejor fuese que se quedasen sin casar.
Porque cuando tú te casas, estás uniéndote a otro. Y la debilidad de eso es que tú ya no eres un solo cuerpo, que Dios va a trabajar con un solo cuerpo, sino son dos. Y si uno se debilita, van a morir los dos. Se van a caer los dos. Y estando en dos templos que se separen, cuando se separan dos templos, mis hermanos, el diablo quiere hacer caer a uno a otro. Y el Señor lo sabe porque Él es el Dios y es el Espíritu Santo y está en todo lugar y estuvo cuando cayó Adán y Eva. Adán era uno y era obediente. Pero Dios vio que estaba solo, lo separó y creó a la mujer, su compañera. Y el diablo, a verlos separados, vio a quién podía engañar. Y cayó uno y cayeron los dos. Entonces el matrimonio, sostener un matrimonio es difícil, mis hermanos. Y las palabras que el Señor tiene en su sabiduría ahí no son vanas. Entonces tú, hombre o mujer, escuchando predicaciones, cosas que no te sirven, y no quieres obedecer a Dios, tú mismo estás destruyendo tu matrimonio. Lo que Dios hizo, lo que Dios juntó y lo que Dios manda que no se separe. Y el diablo está ganando victoria. Y van a perecer, mis hermanos. Porque Dios hizo su palabra. Y Él le agrada a los que, dice, guardaron mis mandamientos, guardaron mi palabra. Y tú escuchando predicaciones que te emocionan porque van a caer tu vecino, va a caer el que te debe dinero. O te emociona porque te dicen que te vas a prosperar en dinero, en riqueza y en comodidades. Pero no tienes la capacidad de mantener lo que Dios te dejó. Tu matrimonio. Una sola carne, que trabajen juntos para Dios. Que no dude el uno del otro. Lo primero que empieza son las dudas, mis hermanos. Los celos. A entrar todos esos espíritus abominables del diablo. Porque no, se separan. Están juntos en un mismo lugar y todo. Pero se separan en cuerpo. Y se separó el interior también. Porque es uno con lo otro. Son juntos, mis hermanos. Y no hablo de las personas, hablo del espíritu o el alma y el cuerpo. Son un ser. Entonces lo que nosotros tenemos en nuestra alma interior también va a salir en nuestro exterior. Porque ahora somos un ser complementario, físico y espiritual. Y así como estamos en lo espiritual, vamos a estar en lo físico. Y así como en lo físico, en lo espiritual. No podemos engañar. Sí podemos fingir, pero al final, al fingir, pues estamos siendo engañados nosotros mismos y estamos haciendo más pecado y abominación. Podemos aparentar ser muy buenos, pero estamos ensuciando todas las vestiduras y Dios está viendo claramente que estamos manchados y llenos de abominaciones. Entonces, mis hermanos, debemos siempre estar juntos, alma y cuerpo. O sea, para todos es eso. Alma y cuerpo. Santificarnos alma y cuerpo. Estar como hermanos unidos también. Apoyarnos los unos a los otros, aconsejarnos y exhortarnos para bien, para el que necesite exhortación, mis hermanos. Entonces todo trabaja junto. Es como que yo le digo a Dios que lo amo y cuando Él quiere venir a mi cuerpo con su Espíritu Santo, me da vergüenza y no lo quiero. O le digo que lo amo y cuando Él quiere estar junto conmigo, no quiero. Entonces es mentira, mis hermanos. Y ahí empieza la muerte, aún de la relación con Dios. También las relaciones o los matrimonios en la tierra. Entonces se dan cuenta que todo tiene una sabiduría y que es tan importante lo espiritual como lo físico.
porque en lo espiritual existimos y nos santificamos. Dios nos santifica en el Espíritu, nos da amor, paz, gozo, dones de gracia, de palabra, entendimiento. Pero todo eso tiene que aflorar en nuestro mundo físico, con obras físicas, a predicar, exhortar, ayudarnos los unos a los otros, ir a visitar enfermos, ayunar, orar, leer la palabra. Todo eso se hace físicamente, pero viene de nuestro interior. Entonces, mis hermanos, esa es la respuesta al tema como pregunta de hoy en día. La sabiduría en lo que Dios ha dado, que es importante ambas cosas, mis hermanos. Pero tal cual dice la Escritura, primero limpia lo de adentro, o sea, el espíritu, para que lo de afuera también sea limpio. Y muchas cosas más que hablamos hoy en día, para los individuales, para los jóvenes y para los matrimonios, porque todos necesitamos exhortación en Dios. Cómo proceder en el Espíritu Santo de Dios y proceder en lo que Dios le agrada, para ser limpios y santos para el Señor. Porque aún el matrimonio, haciendo sus deberes conyugales, si lo hace en lo que le agrada a Dios, es limpio y santo para el Señor. Porque el Señor mismo lo dice en su palabra, que Él santifica el lecho sin mancilla. O bendito sea el lecho sin mancilla. Entonces, o sea, limpio en el Señor. Solo de dos, de los que han hecho votos delante de la presencia del Señor. Y cumplen sus mandamientos y su voluntad, pues Él lo quiere así. Porque sabe Él sabe por qué lo hizo, por qué lo dijo, que tiene que ser así. Porque Él sabe cómo iban a ser atacados y destruidos. Pues Él lo vio desde el principio, mis hermanos, con Adán y Eva. Lo vio. Lo vio cuando Él hizo a Adán uno solo y luego hizo a dos. Varón y hembra los creó Dios y Adán era el primer hombre. O sea, Adán era como la representación de la cabeza y ese nombre, con ese solo nombre representaba a hembra y a hombre. Pero cuando los separó ocurrió ese problema, que hubo una debilidad, que ese templo ya estaba en dos partes. Y si caía uno, caía la otra. Entonces se dan cuenta que el Señor no hace cosas en sabiduría muerta. Entonces, mis amados hermanos, espero les sirva, espero les ayude. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, de hecho, que tenía también, pero cuando Dios lo quiera, porque estaba pensando mucho tema, pero me di cuenta que el Señor me había dado un tema adelante y se me había olvidado tal cual, y ya iba a empezar a buscar otras cosas y todo, pero el Señor me lo trajo de nuevo. Y cuando le estaba conversando, pues uno en el Espíritu habla muchas cosas, pues ya se me había ido de nuevo, pero de nuevo lo recordé. Porque Dios es a Él es la gloria, mis hermanos, no a decir que mi mente, mi sabiduría o mi memoria. Si fuera por Él, si no fuera por Él, mis hermanos, ni vivo estaría hoy en día. Entonces, mis hermanos, espero a todos les sirva esta exhortación, esta sabiduría en Dios, porque son cosas que a la verdad, a los ojos humanos pueden parecer simples, pero en la presencia de Dios y espiritualmente son cosas grandes, donde el enemigo trabaja y ataca grandemente a los hijos de Dios, a la iglesia que de verdad andaba en buenos caminos, que de verdad andaban bien, pero se extravían de la verdad. O sea, dice, se amontonarán falsos, engañosos, o lobos vestidos de oveja, y apartarán del buen camino a los que de verdad andaban en camino de verdad. Los apartarán, hablando palabras, haciendo cosas fingidas y hablando palabras fingidas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Debemos tener mucho cuidado en estos últimos tiempos. Yo iba a hablar acerca de la parábola del trigo, de eso que dice, juntad la cizaña en manojos grandes para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
porque era algo de último tiempo, de que el Señor ya viene, queda poco tiempo, pero este tema igual es muy importante. Mucha iglesia está muriendo y pereciendo por estas cosas. Y una vez de la caída es muy difícil volver a levantarse, mis hermanos. Imagínense después de no mantener su matrimonio por cosas tan insignificantes, pueden haber durado años, mis hermanos. En serio, pueden haber durado años estando ahí peleando, separados, sin allegarse el uno al otro, sin ser tentados a adulterio físico. Pero va a llegar el momento en que van a caer, porque el diablo se está moviendo ya en ese templo, que era un solo templo, era de dos, pero era uno para Dios, uno, y él ya está dividiendo ese templo. Y algunos van a soportar más, meses, años, pero van a caer, mis hermanos. Dios no tiene las escrituras y las enseñanzas aquí por nada. Yo ahora les expliqué el por qué, pero el que lee la Biblia muchas veces no le quiere obedecer a esas cosas, porque se cree más sabio, más fuerte que Dios, cree que Él tiene capacidades mayores de soportar y todo, pero Dios es el que sabe, Dios nos conoce de verdad. Y por algo Él lo ahí dice, mis hermanos. Debemos ser obedientes a su palabra y a sus escrituras exhortadas con sabiduría y el Espíritu Santo de Dios, porque solo Dios sabe. ¿Cuántos de los que están en pecado, en fornicación y adulterio, separados, cuando Dios, Él lo que unió no quiere que se separe? No quiere que se separe, mis hermanos. Porque se dejaron por trabajo, por ir a ganar más dinero a otro lugar, se dejaron de estar juntos. ¿Cuántos hoy en día están separados, recasados y en muerte, mis hermanos? Solo Dios puede ordenar esas cosas. Y si lo hicieron mal, mis hermanos, pidan misericordia a Dios, porque solo Él sabe. Porque los que están en esas cosas, si lo siguen cometiendo, no se arrepienten. Porque cuando hacemos las cosas mal, perdemos, mis hermanos. Perdemos. En serio. Vamos a perder eso que a lo mejor muchos anhelan mucho. Y ya no se va a poder hacer. Van a tener que vivir sin nada para ser limpios. Entonces pidan misericordia. Dios entiende, Dios es misericordioso. Él busca la mejor forma siempre. En serio. Y cuando una vez que Él santifica, ya va a ser santo. Antes no. Pero eso pasa no por culpa de Él. Eso pasa porque no quieren obedecer a su palabra, a su Espíritu Santo y aún a las Escrituras, que son útiles para enseñar y redarguir a toda verdad y justicia. En serio. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga. El Señor viene ya. En el Espíritu se los digo, viene ya. Pues no sé cuánto tiempo pase, porque aún el libro que lo tienen como un libro falso, como el libro de Enoc, aún ahí dice, en una parte, lo estaba escuchando delante, decía, y esos ángeles están ahí para ser castigados en el tiempo del fin o en el tiempo del misterio. O sea, que aún cuando se le hizo esa revelación a Enoc, el Señor ya estaba diciendo que nadie conoce el tiempo del fin. Solo el Padre, solo Dios. Nadie tiene esa autoridad para conocer el tiempo del fin. Y aún en el libro de Enoc, por eso digo que es inspirado totalmente por Dios, porque todo lo que hay ahí es exactamente a lo que está en Apocalipsis y todas las cosas. Y de hecho está la sabiduría que sale en el Antiguo Testamento, no me acuerdo en qué libro, pero cosas como
en el centro de la tierra arde un fuego como llama y es la lava que está ahí, y es verdad que hay una temperatura tremenda, o que la lluvia sube como vapor, y o sea, sube el agua como vapor y luego se forma la nube y cae en forma de lluvia, cosas así. Pues también ahí están escritos los secretos de los cielos, lo del sol, lo de la luna, donde terminan los cielos, donde muchas cosas, mis hermanos. Y eso me recordaba delante que ahí salía también que en una parte dice, y ellos serán castigados en el año del misterio. O sea, en el tiempo que nadie conoce. Porque el fin nadie lo conoce, el día y la hora. Tal cual Cristo lo dijo, si Dios nunca se ha salido, Cristo nunca se salió del Espíritu Santo de Dios. Y aún todo lo que dijo fue del mismo Antiguo Testamento. En serio, mis hermanos. Pues él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. En serio, Él cumple la santidad, cumple el amar, cumple darnos espíritu de amor, espíritu de verdad, espíritu de justicia. Él lo cumple en nosotros. Más la ley quería fingir eso, pero nunca lo lograba de verdad. Pero bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, el Señor viene ya, estemos en los asuntos de Dios. Tomamos de Cristo, leamos las Escrituras, oremos, busquemos su rostro y vamos a ver, si obedecemos, vamos a ver un cambio tremendo en nosotros. Y eso quiere decir que ya vamos a empezar a ser sus hijos, comer de Cristo. No quieran algo milagroso, no quieran algo extremo, aunque en los casos extremos, mire cómo nos quiere Dios, mis hermanos, en los casos que necesitan cosas extremas para salvarse, Él lo va a hacer. Pero no exijamos a Dios cosas si Él lo quiere hacer de otra forma. ¿Se dan cuenta? Tengan fe y paciencia, mis hermanos. Los amo mucho, el Señor nos prueba también. No esperemos que todo vaya a salir perfectísimo, pero entre más creemos en Él, menos necesidad de pruebas y dificultades van a haber, mis hermanos. Los amo, sigamos adelante, sigamos en los caminos de verdad y justicia, y el Señor viene ya. Es muy pronto el tiempo, no van a pasar 2000 años más, ni 1000 años, no, viene, mis hermanos, en serio. Somos la última generación que el Señor va a sacar de esta tierra, mis hermanos. Pues el mal y las señales se están manifiestas, las cosas están dispuestas para el fin, en serio. Dios está viendo el mejor momento, Él está viendo el año del misterio, como dice en el libro de Enoc. O sea que nadie lo sabe. Los amo, mis hermanos, que tengan buenas noches, aquí es madrugada, hace un poco de frío, me iba a acostar, pero no podía quedar en guardarme la palabra del Señor. Que el Señor me perdone si otras veces he dejado los temas que Él me da solo para mi propia ayuda, pero, o sea, para mí mismo, pero no se debe hacer así, y no me guardo nunca todo lo que Él me enseña a mis hermanos. Siempre les hablo un tema, pero voy explicando con ejemplos y cosas, otras cosas que son importantes. Por ejemplo, el tema de hoy día lo hubiera podido resumir en una explicación directa de solo que importan las dos cosas, pero aclaré muchas cosas más que también van en la victoria, en fortalecernos en Dios, y también van en que no nos destruya el enemigo. Al individual, como al matrimonio, como a los jóvenes, como a todos. La palabra es útil para todos, sabia para todos. Los amo, mis hermanos, abrazos en Cristo. Sigamos adelante, prediquemos el Evangelio, no guardemos el Espíritu que Dios nos ha dado, no guardemos a Cristo, no lo ocultemos, no lo avergoncemos de Él, no lo neguemos, pues no hablar de Él es negarle, es ocultarlo, es avergonzarnos, pues el que se avergüenza de Él en la tierra, Él también se avergonzará de nosotros en el cielo. En serio, mis hermanos, no es de juego.
Los amo, sigamos adelante, el Señor ya viene y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos, mis hermanos. Gloria a Dios, Él viene ya. Amén.